Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexei Alfonso y en este video estaremos hablando un poco sobre el mensaje comunicacional, su significado y además muchos aspectos que se relacionan y correlacionan con el mismo. Como primer aspecto a desarrollar tenemos el mensaje comunicacional y su significado. Si bien es cierto que la definición del mensaje parece trivial y pueda llegar a ser muy básica a nivel de comunicación social, es un aspecto relevante y trascendental porque en ello se basan todos los aspectos comunicativos. Entonces, podremos definirlo como el elemento de la comunicación que contiene la información prevista entre un emisor y un receptor y a través de un canal de comunicación. Se sabe correctamente de que un mensaje traslada una idea o un concepto a comunicar mediante un código que establecen por ambas personas. Puede ser verbal, no visual, verbal, no verbal, entre otros, y se puede evidenciar en cualquiera de los aspectos comunicativos de una sociedad. Si bien es cierta esa es su definición, podemos encontrar que cuenta con un significado que podremos desenglosar en 5 aspectos relevantes. El primero es el que queremos comunicar, y que sí, aquí tenemos el contenido de la comunicación, aunque queremos transmitir algo, tomando en cuenta que un contenido siempre tiene un origen y un punto de llegada. Entonces, por eso es difícil desligarnos de un contenido sabiendo que algo lo transmite o una persona. El segundo es el cómo comunicar. Y es que esto es un punto decisivo porque aquí tenemos que dejar en claro el cómo saber decir las cosas. Porque puede ser un momento decisivo entre un antes y un después donde puede un impacto en el receptor. ¿A quién comunicamos? Esto es un aspecto muy presente ya que puede significar que un específico lenguaje de palabras puede cautivar más a una persona. El cuándo comunicar un espacio o un lugar en específico donde podamos encontrar más favorable el transmitir información. Y el quinto, dónde comunicar. Este se basa en el sitio donde vamos a transmitir la información. Obviamente que la elección pueda depender del receptor o de los receptores de nuestra conversación. En un tercer aspecto tendremos los análisis o el análisis morfológico del periódico. Si bien es cierto que el análisis como tal o la morfología de un periódico es precisamente un estudio, como se puede apreciar aquí, cuya función es posibilitar la diferenciación de los objetos, haciendo que todos los elementos nunca sean iguales del mismo tipo. En las publicaciones periódicas impresas se pueden diferenciar en 3 clases de elementos: físicos, lingüísticos, numéricos y no lingüísticos. Podemos también apreciar de que existen diferentes formatos perceptibles a nivel físico en los cuales podemos encontrar que a través de combinación de elementos existen diferentes formas y tamaños de periódicos. Entonces, aquí entramos en un aspecto ya muy peculiar debido a que muchos periódicos no generalmente tienen un tamaño específico. O sea, sabemos que tienen un tamaño específico, pero que cada medio impreso puede llegar a tener un tamaño o un texto o un tipo de papel diferente al de los demás. Esto es mayormente para resaltar o para ser diferentes a todos aquellos. Volvemos ahora con el tercer aspecto, la estructura interna y externa del periódico. La modalidad interna se refiere a la forma en que se organiza la información, tanto de la primera plana como de cada una de las secciones que existen en un periódico. Aquí nos estamos desglosando y nos estamos yendo por las diferentes secciones. Entonces, ¿cuál puede ser una facilidad para darle mayor manejo a una persona? Entonces, cuando hablamos a nivel de secciones nos podremos referir a nacional, internacional, deportiva, cultural, etcétera, etcétera. Y en ellos, cada periódico decide cuál va a ser su amplitud de digamos, por lo menos de secciones para poder incluir o cautivar mayor cantidad de público. Ya cuando hablamos de las actitudes o las estructuras externas, nos referimos principalmente a un periódico que se conforma de acuerdo a diferentes dimensiones y una organización de su espacio. Existe el formato clásico o estándar, que aproximadamente cuenta con 8 columnas. Generalmente, como se puede apreciar aquí, en primera plana lo podemos identificar como el logotipo, un tema, un fechario,
una cabeza principal, una subcabeza, cintillo, orejas, entre otros. En otro aspecto a realizar tendremos la morfología del periódico, y esto es un estudio basado en el cómo construir un periódico para poder, digamos, atraer a un público en específico. Y utilizaremos el periódico Daily Express, bastante conocido en Inglaterra, como un ejemplo para que se pueda apreciar todos los elementos y de esta manera poder evidenciar un poco lo que es cautivar al público a través de un escrito, plasmando las ideas periodísticas. En primer lugar tenemos una caja de impresión que se tienen en cuenta los márgenes externos. Son mediados entre 22.5 a 28.4 centímetros base, lo que hace un total de 633 centímetros cuadrados de superficie, el cual se podría fijar como el equivalente al 100%. La publicidad es un aspecto muy importante, ya que en este se puede situar encima del título o anterior al título, donde se puede definir como un espacio financiero del periódico. En el Daily Express se caracteriza por mostrar el precio de dicho periódico, dando digamos, una publicidad de marketing, haciéndolo resaltar por su, digamos, precio bajo, haciéndolo que muchas personas puedan adquirirlo. También encontramos el título, como se puede ver aquí, que aparece Daily Express, y es que en este apartado se busca analizar la volumetría de un título, buscando desde las columnas del propio periódico una oportunidad vital para observar qué noticia puede tener el periódico de primera plana sobre otras, o en qué puede ser mejor este periódico en función a los demás, porque recordemos de que el periodismo es una carrera y es un aspecto que tiene mucho que ver con la competitividad. Entonces, por eso siempre busca la mayor cantidad de colores para poder cautivar a un público específico. Luego tendremos aquí como asuntos internacionales. Esto se trata mayormente de todas aquellas sucesos o hechos que puedan participar fuera de dicho país, es decir, Inglaterra pueda acontecer a las afueras de hecho. Podemos encontrar que también procedemos a mencionar la misma volumetría de títulos porque es vital para observar que la noticia necesita un periódico que destaque sobre los demás. Aquí podemos apreciar cómo a través del escrito, se caracteriza también por un fondo blanco y negro, pero también puede llevar un fondo colorado. Entre las ilustraciones y su leyenda, como otro aspecto a realizar, podremos tener que, como se lee aquí, a simple vista ocupa gran parte de la portada, pero, como dice un buen dicho, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Esto no, por ende, puede ser una opción arriesgada, pero también puede ser llamar la atención del lector con diversas fotografías, planos de fotografía y poder apreciar que a través de las medidas que presenta lleva acompañado de ilustraciones que son enormemente atractivas. Y en este espacio podemos ver que se plasman diferentes cosas, como la suma de todos los porcentajes dicha de una estadística importante o fundamental que se necesita en la sociedad o que venga de una empresa, ya sea de una empresa comestible, etc. Y podemos ver que todo esto en el Daily Express es mayormente trascendental por todo lo antes mencionado. También podemos encontrar que en conclusiones los títulos generalmente son entre el 50% de la página debido a que se busca cautivar. Siempre hay que tener en presente que un periódico busca cautivar al lector, busca transmitir la información, es verdad, pero es también el cómo lo hace y qué métodos utiliza para poder traer y atraer personas. En conclusión, podemos decir que el periódico, tal y como lo conocemos a día de hoy a través como un medio de comunicación, es un arma fundamental y vital para poder seguir instruyendo a las personas, trabajando desde la parte informativa y comunicando siempre a las personas desde diversos aspectos para poder transmitir la verdad y solamente la verdad a través de diferentes valores periodísticos que puedan apreciar lo que es la belleza de transmitir información siempre desde la manera objetiva y la imparcialidad. Gracias por su atención.